Muy buenas tardes, querido auditorio de la Náusea TV. Sean bienvenidos a una nueva entrega. El día de hoy me acompañan nuevamente Rafael de la Garza Talavera y también mi compañero David Shala Paxtián. El día de hoy vamos a trabajar un poco sobre el reciente fallecimiento de uno de los pensadores latinoamericanos más grandes y más importantes en la historia reciente, que es Enrique Dussel. De familia alemana y socialista también. Dussel nació en Argentina, en La Paz, en la provincia de Mendoza, el 24 de diciembre de 1934. Creció en Buenos Aires, donde ingresó en la militancia juvenil en la escuela cristiana, bajo la acción católica, este viejo esquema de participación italiano, donde a pesar digamos, ser un corte eclesial, adquirió fuertes experiencias de organización y de responsabilidad militante, llegando incluso a estar preso con el alzamiento y las protestas estudiantiles contra Perón. Ferviente viajero, partió de España, donde llegó con una beca para recorrer como mochilero Europa y llegar hasta Medio Oriente, donde se quedó y contrastó lo occidental y lo oriental, una cuestión que marcó su vida, observando la importancia del pensamiento semita y árabe en el mundo griego, ¿no? La supuesta cuna de la civilización occidental. Tras estudiar en Francia y en Alemania, donde planteó la conexión entre el mundo helénico y el semita, realizando una aguda crítica contra la modernidad europea, regresó a Argentina, de donde salió tras ser perseguido en 1973. Recordemos que él fue víctima tanto de que sus libros fueran prohibidos en la Argentina de la dictadura militar, como incluso ser víctima de un atentado en su contra con una bomba en su casa, por lo cual sale, ¿no? 8 doctorados honoris causa en 5 países, 9 premios internacionales y cerca de 50 obras publicadas son el legado académico de Enrique Dussel. Estos 3 componentes que mencioné, el militante, el viajero y el intelectual, convergen así para construir una de las personalidades intelectuales más prominentes en la historia latinoamericana, quien falleció el 5 de noviembre pasado. El papel que Dussel tiene en la escuela latinoamericana crítica es central. En ese sentido, trataremos de desentrañar un poco el pensamiento, ¿no? Rafael, ¿qué nos podrías decir justamente sobre este pensamiento? Hola Jesús, hola David, un gusto estar aquí con ustedes. Eh, Lamentablemente nos reúne el fallecimiento de uno de los filósofos más importantes de Latinoamérica y pues en esta primera parte yo quisiera mencionar un poco su aportación que tiene que ver con la filosofía de la liberación, que efectivamente está estrechamente relacionado con la teología de la liberación. Él es un estudioso de la teología, ¿sí? Y, eh, y un hombre que en esta búsqueda, ¿sí? Se va a ver conmocionado por la Revolución Cubana y por todo el movimiento revolucionario de los años 60, ¿no? Llegando precisamente en su momento a ser incluso víctima de estas dictaduras, en particular la Argentina, y pues eso lo hizo viajar a México, y aquí en México es donde empieza su trabajo y su conversión intelectual para hacer una lectura bastante heterodoxa, si usted quiere, de Marx, ¿no? Y entonces empieza a producir algo muy, muy profundo que incluso va a tener impacto por ejemplo, en la escuela de Colonial y en toda la propuesta de Colonial, 20 años después, 30 años después, ¿no? De que él empieza su trabajo. Y yo creo que la primera parada es exactamente la que tú mencionabas. No es el mundo griego, no es la filosofía griega de la que él va a partir, a pesar de conocerla perfectamente, sino precisamente del mundo semita, porque para él la filosofía de la liberación es la filosofía que surge de abajo, para combatir la opresión. Y él menciona, entre otras cosas, en un video donde habla sobre su vida, muy interesante, una entrevista que le hacen él recientemente, dice que la filosofía de los griegos, empieza desde los amos, ¿no? Desde arriba, desde el filósofo rey, desde estos personajes que no conciben la liberación de los esclavos ni nada. Entonces él dice, no, ese tipo de filosofía
digamos, yo necesito un punto de partida diferente. Y esto lo va a complementar con la lectura que hace aquí en México de Levinas, en donde se habla de la otredad y del otro, como esta propuesta de mover el foco, ¿sí? Desde arriba y de Europa a abajo y Latinoamérica. Entonces, esa aportación en términos filosóficos, ¿sí? A mí me parece profundamente latinoamericana, porque además entra en discusión, por ejemplo, pues con las propuestas tradicionales de la filosofía de su época. Primero, pues no, ¿cuál es tu filósofo europeo favorito? ¿No? La filosofía viene de Europa, la filosofía. No, él rechaza esa parte, pero también rechaza la visión de Leopoldo Sea, por ejemplo. Sí, que dice, no, bueno, es que porque la pregunta es, ¿se puede hacer filosofía latinoamericana? Y entonces, claro, unos dicen, no, pues es que es de Europa. Y otros dicen, no, en realidad la filosofía es universal, el caso de Leopoldo Sea. Y él dice, no, no, se coloca en medio de alguna manera. Y entonces empieza realmente, ¿sí?, a plantear la filosofía latinoamericana a partir, insisto, de esta enorme influencia de Levinas, de una profunda discusión filosófica con Apple y con otros grandes filósofos de la época europeos. O sea, el señor se mueve en las grandes ligas, no se mueve, ¿no?, en una zona restringida exclusivamente entre latinoamericanos. Él, precisamente por su estancia en Europa, tiene relaciones con muchos filósofos, los conoce muy bien, pero también conoce el mundo semita, como tú decías, el árabe, el hebreo, ¿no? Y tú vas a encontrarte en la filosofía de la liberación, pero sobre todo en la ética de la liberación y en otros de sus trabajos, cómo en realidad parte precisamente del pensamiento hebreo y de esta idea de la liberación del pueblo judío, por ejemplo, en el caso de la salida de Egipto, etcétera. Entonces, su propuesta va a ser fértil porque escribe y escribe y escribe para su mecha. O sea, cuando uno revisa la obra es impresionante la cantidad de trabajos que tiene y cómo va a evolucionar, ¿sí? Entonces, evidentemente el programa no nos da para profundizar. Esto es un trabajo que en realidad nos queda por hacer para honrar precisamente al personaje, ¿sí? Y yo quiero en lo personal comentar, no el típico, no, pues cuando yo lo conocí, fui acá, y fue, no, no, eso, no lo conocí personalmente ya, para que no vaya a pensar mal, pero tomé un diplomado que él sacó por ahí casi al final de la pandemia, en la Escuela de Formación de Cuadros y en el Instituto de Formación Política de Morena. Y él promueve un diplomado y encabeza un diplomado que fue en realidad para mí una experiencia, una transformación en términos del conocimiento de su pensamiento, pero también de todo el fundamento sobre el cual podemos asumir que desde Latinoamérica podemos construir conocimiento y podemos estar a la altura de cualquier región del mundo y de cualquier grupo de intelectuales del mundo, lo cual es muy importante tomando en cuenta este eurocentrismo tan fuerte, sobre todo en el mundo de la academia, ¿sí? Y dos, o sea, yo tuve la oportunidad de tener todavía estos maestros de cátedra, un maestro que se para enfrente y te puede estar hablando 2 horas y tú ni bostezas, mano, de la intensidad, de la emoción, pero sobre todo de la profundidad de su conocimiento, sin abaratarlo con discursos populacheros, ni bajar no, siempre con un rigor, ¿no? Haciendo garabatos en un pizarrón, no era del PowerPoint, ni no, ¿cómo cree? De la vieja guardia, un maestro que puede hacer glosas, en fin. Y la verdad, eso yo lo quiero mencionar aquí, insisto, más allá de la profundidad de su pensamiento, que podríamos estar aquí un buen rato, de ese maestro que entusiasma, ¿no?, que motiva, que está constantemente destruyendo, desbaratando todo tu andamiaje intelectual, ¿no?, provocando, ¿no?, precisamente ese renacer. Yo creo que eso es algo que pues lo podemos ver en sus videos de YouTube. Lo invito a que lo haga, ¿no?, porque en realidad
el recorrido que él hace en esos 30 años, 40 años, desde los 70 hasta, podemos decir, casi 50 años, es fundamental para entender el estado de las ciencias sociales y de las humanidades en Latinoamérica. Sin eso no lo vamos a entender, ¿no? Entonces, pues finalmente, ¿no? Evidentemente es un hombre que pues, ha sido acusado de ser básicamente un académico de salón. Y no, le digo, esto que mencionas tú, el bombazo que pusieron en su casa, no fue casual, la prohibición de sus obras en Argentina, imagínense. Entonces, tenemos un personaje que modifica toda su percepción y toda su propuesta académica a partir precisamente de este ciclo revolucionario que inicia, digamos, en el 59 con la Revolución Cubana y que viene probablemente como antecedente de la Revolución Boliviana, por supuesto, hay que mencionarla, y todo esto que culmina probablemente pues con Nicaragua, ¿no? Y después recupera un ciclo nuevo con lo que sería la propuesta bolivariana de Hugo Chávez. Entonces, pues yo dejaría por el momento en esta parte, ¿no? Claro, gracias, Rafael. David, tus precisiones. Sí, yo quisiera matizar el hecho de que en el caso de Dussel hay dos momentos, ¿no? Esta parte del filósofo, pero también esta parte del historiador, ¿no? Cómo combinan estos dos momentos muy interesantes. Es difícil que, digamos, en el campo de la filosofía se recuperen muchos elementos o datos históricos, sobre todo, como bien lo señalaba Dussel, ¿no? Tratar de matizar el lugar de enunciación, cómo se está produciendo el conocimiento, pero también situar esas externalidades, ¿no? Externalidades que de alguna otra forma tienen que ver con estas periferias geopolíticas, periferias culturales, económicas, incluso también militares, ¿no? Tomar una posición muy activa para entender lo que posteriormente va a ser esta propuesta neocolonialista, ¿no? Yo creo que también en esta parte de la parte de filosofar de Enrique Dussel también digamos, uno de los elementos también interesantes fue esos actos de rebeldía intelectual que en algunos momentos, en muchas de sus obras y artículos de investigación trata de matizar sus tesis, ¿no? Por un lado, el de matizar los pueblos dominados, ¿no? Pueblos dominados que si bien es cierto no están dentro de los límites de lo que el occidente o en algún momento del oriente señalan como la civilización o los procesos de civilización moderno, ¿no? O sea, ¿qué es lo moderno? ¿Qué es lo anticuado? Incluso analiza estos procesos donde se enuncia al otro como el bárbaro, ¿no? Que esos también son procesos muy interesantes en la forma de cómo se va construyendo un cierto pensamiento hegemónico, ¿no? Y por otro lado, también en la parte de desplegar nuevos horizontes, estos horizontes que bien ya lo remarcó Rafael, alejarse un poco de esta visión eurocéntrica, ¿no? Que siempre está presente, sobre todo en el campo de las ciencias sociales, desde su surgimiento, ¿no? Y por otro lado, también esta parte tanto histórica, ¿no? Yo quiero rescatar esta parte, cómo Dussel también sabe manejar mucho la historia mundial, ¿no? Esta historia mundial que le permite pensar de manera filosófica esas otredades pensadas hacia el otro, la otra, hacia esta idea de la nada, el no ser, o incluso cómo históricamente el concepto de traigo a colación el concepto de la viuda, el huérfano, el extranjero, el pobre, cómo estas alteridades se han construido históricamente, pero también cómo a su vez estos elementos históricos permiten también cuestionar, o en el caso de Dussel, permite ver, cuestionar al mismo sistema, ¿no? Cómo utiliza esas otredades para legitimar sistemas económicos, políticos, ¿no? Incluso de género, incluso raciales, ¿no? Que le permiten, por un lado, no entendernos en sí mismos, ¿no? Yo creo que eso también es muy interesante en la propuesta de Dussel, y yo creo que esta faceta, tanto de historiador como de filósofo, pues le permite un poco desligarse del pensamiento occidental, ¿no? Y algo muy interesante de sus propuestas en muchas de sus obras es cuestionar los conceptos, que eso también es muy importante, cómo él cuestiona los conceptos, cómo cuestiona las interpretaciones que se están dando de la realidad desde diferentes campos, ¿no? Incluso los fundamentos, cómo se están construyendo el conocimiento y para qué fines se están construyendo también ese tipo de conocimientos, sobre todo para legitimar los otros, ¿no? Que eso es muy interesante, cómo él
trata de matizar una historia, digamos, desde abajo, ¿no? Subalterna, si lo queremos ver en términos, digamos, distintos, ¿no? Y yo creo que en muchas de sus obras se muestran diferentes tesis, pero con un hilo conductor muy interesante, ¿no? Sobre todo, yo creo que tanto desde la filosofía como la historia propone estas rupturas epistemológicas, ¿no? Que, digamos, está hoy muy de boga, pero por otro lado, estas rupturas están ligadas a cuestionar procesos de colonialismo, el mismo machismo, el racismo, incluso procesos de exclusión, ¿no? Y acercarnos un poco para entender esas otredades, ¿no? Y sobre todo para no generar nuevos formas de prejuicios, ¿no? O estigmatizaciones hacia el otro, ¿no? Yo creo que en ese sentido, un poco digamos, sus tesis, pues es buscar la creación de un sistema de pensamiento que no esté ligado hacia la opresión, ¿no? Sino que también esta forma de pensar también permita liberarnos, pero también algo muy clave que siempre lo señaló Dussel, ¿no? Sino generar una filosofía, pero en la práctica política, ¿no? Que eso también es muy importante, que si bien es cierto, se le cuestiona mucho de academicista, pero en diferentes momentos de su vida siempre actuó, digamos, esa práctica política, ¿no? Yo lo dejaría por el momento. Claro, gracias, David. Sí, no, este último componente que mencionas y que también planteaba Rafael, creo que es central, en el sentido de que justamente, bueno, ahora que lamentablemente se está hablando de él, pero por su fallecimiento, han salido también, ¿no?, algunas posturas de partidos de izquierda, de grupos que plantean justamente estas críticas, ¿no? Obviamente las críticas son necesarias, y que establecen, ¿no?, que su filosofía de la liberación es algo meramente academicista, ¿no? En términos estrictos, esta propuesta, hay que recalcar, tampoco es exclusivamente académica, ¿no? La propuesta de Dussel ha sido vital, sí, para los estudios de coloniales desde Latinoamérica, en el campo académico meramente, pero el hecho de que su propuesta sea que la matriz histórica, política y cultural y social permite entender la realidad particular de nuestros pueblos, es también una forma de oposición, como lo planteabas, ¿no? Es decir, alejarse de una mirada y de un discurso eurocéntrico, no solo como una reivindicación del otro subalterno, ¿no?, sino como una labor científica de superación de estas narrativas construidas con fines políticos, ¿no? En esas clases que justo Rafa mencionaba y que invitamos al auditorio a revisar, hace esta revisión en la cual plantea justamente cómo se han borrado miles de años de civilizaciones no occidentales del discurso hegemónico, tanto asiáticas y africanas como americanas. Y es algo central hoy en día que estamos atendiendo a la reconfiguración, ¿no?, del mundo y esta cuestión geopolítica, ¿no? Es muy importante para entender por qué China ve la historia de Estados Unidos, por ejemplo, como un parpadeo, porque ellos le llevan miles de años de civilización, obviamente, ¿no? En ese sentido, una parte de la crítica que se le ha hecho a Dussel ha sido también por su cercanía con estos gobiernos de la ola progresista, ¿no?, de Latinoamérica, ya sea en primer momento con Chávez, Evo, Lula, como en este segundo momento en el que incluso atendemos a que su labor en México también estuvo ligada justamente a la propuesta de cambio político de Morena y de Andrés Manuel López Obrador. ¿Cómo verían ustedes, digamos, esta otra faceta que también contrasta un poco con su faceta militante anterior, que era directamente con los pueblos? ¿Cómo la verían? Sí, mira, yo creo que, bueno, hasta donde yo sé, ya nos podrán corregir en los comentarios, él no formaba parte de Morena, en términos de estar adscrito y estar formado, no. Pero él, digamos, a final de cuentas, se incorpora a esta propuesta con una propuesta desde su trinchera, que es la academia, ¿sí? A pesar, pero de una academia de esos años, de los años 60 y 70, de una academia participante que se jugaba el pellejo, ¿no? No de SNIS, ni de tiempos completos, ni cosas por el estilo. Digo, no se vaya usted a ofender si es de esos afortunados, pero pues no es ese tipo de intelectual ni de ese tipo de académico. Y efectivamente, es en esta primera y luego segunda ola progresista donde él va a empezar a sacar material sobre ética política.
y va incluso a hacer una propuesta muy interesante de análisis que son les llama él las constelaciones, que genera 3 constelaciones sobre la política: el momento del ascenso, el momento del caos y el momento de la construcción de un nuevo paradigma político, de una nueva época. Entonces él, evidentemente, ese esquema le ayuda para ubicar a los progresismos como esta parte hasta cierto punto caótica y que se concatena porque se traslapa con la de la construcción de un orden nuevo. Y es por eso que se incorpora Morena y dice, necesitamos un trabajo para la formación de cuadros políticos. Él siempre lo recalcó, y eso es lo que le critican los marxistas ortodoxos, ¿no? Su idealismo. No, pues es que es un idealista. A ver, señores, él entiende que su trabajo es sobre todo la transformación de la mente, ¿no? Que tiene sus consecuencias en lo material, por supuesto. Sí, esa lectura materialista, reduccionista, pues ya no es que esté pasada de moda, sigue presente, pero pues en realidad ya no nos ayuda a explicar, no, los nuevos fenómenos en cierta medida, ¿no? Entonces, claro, yo creo que eh, incluso usted puede ver que a veces es hasta crítico, ¿sí? Del movimiento morenista, con mucha delicadeza, claro, ¿no? Asumiendo su rol desde la academia, porque la academia que deja de ser crítica, independientemente de que simpatice con el poder o sea oposición, pues, o sea, si no, ese es el trabajo del intelectual, esté donde esté, ¿no? Y entonces, porque es patético ver intelectuales que limitan precisamente su capacidad de crítica para no lastimar, ¿no? A ciertos integrantes de partidos políticos con los que él simpatiza. Y bueno, yo creo que su labor fue una labor interesante que no, en mi opinión, no tuvo el eco que merecía dentro de Morena. Hay que decirlo que desde que llegó Andrés Manuel se habló de la escuela de formación, del Instituto de Formación Política, y se habló como una propuesta que iba a conducir precisamente Duce, en la que se trataba básicamente de formar cuadros con otra visión, digamos, de mundo. Pero eso no arranca hasta 2 años después del inicio del sexenio, ¿sí? Junto con la otra parte, que es como la parte que lleva Fisgón, ¿no? Que es la escuela de cuadros, ¿no? Que no es lo mismo. El instituto es una cosa y la escuela de cuadros es otra, no se confunda. Sin duda que trabajan y hay sinergia entre los dos. El instituto era que estaba trabajando Duce, pero se tardan 2 años y logró trascender, pues que en realidad no había recursos, que desde arriba no soltaban la lana porque efectivamente los de arriba, su visión era básicamente electoral. Y recordemos que cuando Morena llega al poder, incluso antes, se habla de un partido movimiento con 2 alas, la electoral y la movimentista. Entonces, Dussel se mete no en la electoral, señor, se mete en los movimientos y en la formación de cuadros nuevos que van a conducir y que van a ser la vanguardia de esos movimientos. Y yo creo que ese es un trabajo muy valioso, insisto, en tiempos de SNIS, tiempos completos y demás, ¿no? De más características, ¿no? Tenemos un intelectual de esos años. Los jóvenes de ahora pues, probablemente lo sepan porque se los han contado, ¿sí? Pero muchos de esos intelectuales fueron asesinados, fueron torturados, fueron desaparecidos. Muchos de ellos acabaron en Cuba porque no podían regresar a sus países y muchos de ellos lograron concatenar y subir de alguna manera tanto a la primera como a la segunda ola progresista, pero ya en condiciones diferentes. Entonces yo creo que la labor política de Dussel no puede ser disociada de su propuesta académica. Es el típico intelectual de estilo marxista, ¿no? Con inspiración marxista, a pesar de que él lo inicia. Y quiero mencionar nada más para terminar. Hoy salió en la jornada un artículo titulado Dussel, Marxismo, Teología y Política, firmado por Jaime Ortega, profesor tiempo completo, creo que de la UAM, y Rodrigo Hueche, un estudiante de maestría de filosofía.
Y mencionan algo muy interesante que probablemente es lo que cause tanto escozor con el marxismo tradicional, ¿no? Él dice el artículo, la originalidad, cito textual, la originalidad de la lectura dusseliana de Marx estuvo completamente determinada por su formación teológica y su compromiso con lo que se denominó la opción preferencial de los pobres. Si bien es cierto que otros filósofos y teólogos europeos habían construido puentes entre el marxismo y el cristianismo, y que los teólogos de la liberación habían empatado los esfuerzos emancipatorios de las luchas sociales en América Latina con las vetas libertadoras del cristianismo, en particular Dussel, en su obra Las metáforas teológicas, demostró que el filósofo alemán era un profundo conocedor de los elementos teológicos y antropológicos centrales del judaísmo, que es una lectura muy original de Marx, ¿no? Y en buena medida, Marx se inspira en esto. Pero la parte interesante, a mí me parece, es la idea de que en realidad Marx no parte de la totalidad, parte de la exterioridad, ¿sí? Desde lo que él va a llamar la otredad, desde la visión del otro. Y esto, claro, pues es una lectura muy heterodoxa de Marx que se puede discutir y queda para mucho. Sí, pero lo que yo quiero mencionar aquí es la lectura crítica que hace de Marx, no una lectura, sí, ordenadita y de acuerdo a lo que decían, ¿no? Los santones del marxismo, no, una lectura, sí, desde su formación, desde su perspectiva, una lectura original. Y yo creo que en ese sentido, sí, una de las cosas que han hecho más justicia al marxismo en Latinoamérica es esa lectura crítica. Y para muestra un botón, Mariátegui, pues es de los primeros en Latinoamérica, si no es que en Europa también, que dice, el sujeto aquí en Perú, no son los obreros porque no hay, son los indígenas, porque son los que hay, son los que hacen y ponen el trabajo y están abajo de todo, son los que están en la otredad, son la nada, son el no ser, ¿no? Entonces, bueno, esas son las lecturas que necesitamos aquí en Latinoamérica, hoy más que nunca. ¿Sí? Hoy, en donde se está revalorando la obra de Marx, necesitamos los latinoamericanos, ¿sí? Darle con todo. Yo creo que la propuesta de decolonialidad es muy interesante, pero hay una tradición ya, ¿sí? Está la teoría de la dependencia, está la teología de la liberación, está toda la propuesta de la pedagogía del oprimido de Freire, por mencionar los más conocidos, ¿sí? Entonces, bueno, yo creo que esperemos, ¿no? Que esto genere un interés en su obra, más allá de que se le pueda, sí, acusar relativamente de haberse comprometido con causas que no necesariamente el viejo Marx hubiera suscrito, ¿no? Eso sería mi aportación. Claro, claro. David, ¿algo que agregar? Sí, yo quisiera agregar un poco, complementando a Rafael, el hecho de que, si bien es cierto, está muy ligado con Morena, pero también el hecho de que hay dos momentos. Uno, que dentro de los que conforman, digamos, las bases de Morena, pues es un autor, digamos, paulatinamente desconocido, y quienes lo conocen, no lo conocen directamente por su proyección o su producción de sus obras, sino también por estos seminarios que bien planteó Rafael. Yo quisiera un poco más o menos matizar que, si bien es cierto, se vincula mucho con Morena, pero digamos, desde antes, digamos, este, Dussel ya había sido, por ejemplo, rector de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Digamos que fue un proyecto muy interesante que se inauguró con Andrés Manuel López Obrador, un proyecto que, digamos, estaba más vinculada a acceder a cierto sector que, digamos, no podía acceder a estas universidades en el centro del país, ¿no? Que, digamos, es el antecedente un poco más cercano antes de Morena, ¿no? Ya había, digamos, una sintonía con Andrés Manuel López Obrador. Ya para el 2020, pues asume como
parte de ser el secretario del Instituto Nacional de Formación Política de Morena, que prácticamente era la escuela para formar cuadros, que hasta la fecha sigue la idea de si realmente se fraguó la generación de esos cuadros. Pero aquí es muy interesante, yo creo que la función que ocupó dentro de este órgano fue la de impartir seminarios de filosofía política, ¿no? Que eso también es muy interesante. Es difícil encontrar dentro de ciertas estructuras llevar a cabo ese tipo de seminarios, sobre todo por el entramado y la complejidad que tiene, ¿no? Y yo creo que para finalizar, en algunos que puedan acceder a YouTube y puedan ver ese tipo de seminarios que todavía están en línea, pues yo creo que resume un poco esta frase que quisiera compartir, que él siempre lo decía abiertamente, ¿no? Que el partido debe ser una escuela de política y no una maquinaria electoral, ¿no? Que digamos, para los detractores de Dussel, pues prácticamente es como tragarse sus propias palabras, ¿no? Porque es lo que terminó convirtiéndose Morena, ¿no? Claro, sí, no, bueno, y justamente las pugnas que se tienen con estos sectores marxistas, y yo diría anquilosados en el pasado, estáticos y sin una visión crítica, pues es justamente, ¿no? Esta postura que toma Dussel, que ojo, también en buena parte de ella también influye Adolfo Sánchez Vázquez, porque él llega a México cuando Sánchez Vázquez también está en su momento más alto, digamos, ahí en la UNAM, y que tiene que ver justamente con estos intelectuales comprometidos, diríamos también orgánicos en términos gramscianos, en el que se da justamente una revisión de Marx de forma crítica, y que bueno, también añadiendo a lo que decía Rafael, este libro que hace Dussel, que es Metáforas Teológicas de Marx, que es justamente esa revisión de cómo la obra de Marx está profundamente ligada a sus visiones teológicas, aprendidas justamente de su juventud. Recordemos que Marx era hijo de judíos y había varios rabinos en su familia, lo cual hace que el conocimiento de las religiones abrámicas pues permee justamente sobre su interpretación de la realidad, ¿no? Y en ese sentido es vital recuperarlo, justamente para salir de esas visiones esquemáticas que tratan de seguir interpretando el marxismo como un manual, cuando es lo último que es un manual, es una guía justamente para impulsar la visión crítica, que es lo que Dussel y varios de otros teóricos latinoamericanos, sobre todo de la decolonialidad, han propuesto, no para retomarlos como verdades absolutas, sino justamente para hacer el mismo proceso de crítica y de revisión, ¿no? ¿Algo que agregar, compañeros, para cerrar Sí, obviamente esto? qué ironía, ¿no? Qué ironía. Yo no sé qué pensó él cuando vio todo esto que está pasando ahora en Israel, en la Franja de Gaza. Qué ironía que ese pensamiento semita que en el fondo sí inspira, ¿no? a la rebelión y a la liberación, hoy ese país que no representa a la comunidad judía en su conjunto, hay que decirlo, y no lo digo yo, lo dicen las comunidades judías alrededor del mundo, ¿sí? Sea hoy ese país, ¿sí? Que se ha convertido en el dominador, en el genocida, ¿sí? En el que impide que otros pueblos sí cumplan con su destino y tengan una vida digna. ¿Qué cosas, ¿no? Y es por eso que es tan conflictivo para la comunidad judía toda esta situación, ¿no? Y uno lo ve en la televisión, ¿no? Entonces, hubiera sido muy interesante, pero creo que lo que nos ha dejado es más que suficiente para estarlo trabajando por los próximos 10, 15 años, cuando menos, y estoy seguro que será fértil y generará, sin duda, nuevas propuestas a partir de esta visión del oprimido. Eso es. Exacto, Rafael. Bueno, pues muchas gracias compañeros por esta participación. Le agradecemos también a nuestra audiencia. Les recordamos que nos sigan en nuestras redes sociales, le den me gusta al video, compartan y suscríbanse al canal para seguir atendiendo a estos videos. Nos vemos la próxima.